Servicio Informativo Noti-Hoy. Debate y expresión con la noticia como debe ser. Como debe ser. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus protagonistas. 7:09 a.m. Amigos y amigas, le estamos dando el seguimiento necesario a los allanamientos de Fiscalía General del Estado. En efecto, confirmado la captura al Contralor General del Estado. Miren ustedes, el personaje convocado, cuyas funciones principales son cuidar la utilización correcta de los bienes del Estado. Ventajosamente no perdemos nuestra capacidad de asombro ante todos estos hechos en el país. Y claro, esto también es parte de la corrupción y cuánto incide en las determinaciones políticas. Hace un momento hablábamos del proceso de Perú. También está atravesada la corrupción para las reacciones comunitarias. Vamos a analizar la visión social del proceso eleccionario. Ayer lo hemos hecho con la mirada política, la mirada económica, pero son etapas difíciles. Creo que hoy empieza el verdadero trabajo, cómo lograr ese país del encuentro al que ha aludido el presidente electo, aunque aún no proclamado oficialmente, el señor Lasso. Se ha hablado de la necesidad de unir al país, un país fragmentado. ¿Cuál debería ser el rol del ciudadano como protagonista de su historia? Lo vamos a analizar con nuestros invitados. El doctor Boris Cornejo está con nosotros, miembro de la Fundación Esquel. También nos acompaña Ana Patricia Faro, ella es directora ejecutiva. Ana Patricia Muñoz, ella es directora ejecutiva del Grupo Faro. También nos acompaña Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Organizaciones no gubernamentales que han realizado un intenso trabajo y muy importante justamente desde la mirada social. Sean ustedes bienvenidos. Iniciamos con Boris. Una primera mirada, Boris, ¿qué implica este nuevo proceso, este nuevo resultado electoral para los ecuatorianos como ciudadanos? Bienvenido, buen día. Muchas gracias, Carmen y colegas, por la oportunidad de compartir estas reflexiones. Yo creo que lo que se vivió el domingo es una genuina fiesta democrática. Y eso lo digo independientemente de quién triunfó, sino de la actitud ciudadana de arriesgando su salud o su vida, concurrió masivamente a votar. Fiesta democrática en el sentido que el proceso se llevó, curiosamente, sin incidentes graves que lamentar. El Consejo Electoral, que obviamente todo el mundo teníamos miedo de que no dé la talla para las tareas en función de los antecedentes que habían tenido, hizo un trabajo casi perfecto, tuvimos información, no hubo desinformación, se corrigieron todos los errores. Y creo, en tercer lugar, finalmente, que el discurso que escuchamos tanto del presidente electo, el señor Lasso, e inclusive el discurso del perdedor, del señor Arauz, fueron discursos que llaman al encuentro, discursos que llaman a juntar fuerzas, a abrir las manos para ver cómo salimos de la crisis. Y entonces las noticias del domingo fueron espectaculares, fueron buenas porque se consolida una sociedad democrática, las instituciones salen fortalecidas, el papel del Consejo Electoral, las autoridades de control hicieron los suyos y sobre todo, ¿no?, los ciudadanos saliendo a expresar el poder que más tienen, que es el voto. Así que una auténtica fiesta democrática que yo saludo, y no hay que simplemente contentarse con lo que pasó. Yo creo que empieza la tarea
para que la sociedad, desde todos los ángulos, capacidades, posibilidades, le demos mayor gobernanza a este país. Justamente eso es lo fundamental, Ana Patricia. ¿Cómo lograr esa gobernabilidad que permita una gobernanza al país? Creo que el encuentro es fundamental, pero ¿en base a qué ejes? ¿Cómo hacerlo? ¿Por dónde empezar, Ana Patricia? Buenos días, muchas gracias y un gusto verles de nuevo. Y concuerdo y creo que es responsable de la ciudadanía y de organizaciones de sociedad civil que hemos sido muy críticas desde adentro y desde afuera a los tropiezos que tuvo el Consejo Nacional Electoral antes y que son públicos. Pero es nuestro deber también reconocer, como dice Boris, el excelente trabajo que se hizo. Yo le ponía el refresh a la página de los resultados todo el tiempo, los resultados desde las 5:05 creo, automáticamente por provincia, con una rapidez que no le he visto en otros países, y eso vale la pena felicitar. Resultados tempranos, claros, y eso nos deja tranquilos. Todos teníamos miedo que iba a pasar el 12, ¿no es cierto? ¿Qué iba a pasar con el Ecuador el 12? Y estamos ahora en un país que está evolucionando, ojalá, en su democracia. ¿Qué hacemos ahora entonces? Ahora es poner el hombro, desearle lo mejor al presidente electo Lasso, pero estar vigilantes. Creo que esas dos cosas no son excluyentes. ¿Y por qué es esto? Porque hay retos gigantes en el Ecuador, retos que a mi parecer en momentos de campaña por ganar votos se propone cosas que incluso están en contra de la misma tendencia del candidato, pero sobre todo que están en un abanico tan amplio que va a ser muy difícil poder implementar todas esas cosas, solo así generalizando. Pero más aún es un país en el que decreció en 7% el año pasado, va a crecer apenas del 2.5% este año. El presupuesto general del Estado del 2020 es 10% menor al del 2020. % menor al del 2019. El presupuesto de educación se redujo en $800 millones por los temas de pandemia y otros. Entonces, es una situación muy compleja. Yo no he visto todavía propuestas integrales que permitan atacar estos problemas y que le hablen con sinceridad al Ecuador de los problemas graves que existen. Y por otro lado, y para no abrumarles de cifras, ya con las últimas cifras del INEC vemos que la pobreza del Ecuador ya está en 31%. La inequidad va a crecer en el Ecuador más que en toda América Latina. Y termino con esto. En América Latina, y el Ecuador es uno de los peores casos, ¿no es cierto?, la diferencia entre el 20% más rico y el 20% más pobre en educación es de 3 años. Es decir, un estudiante que está en tercer curso del quintil más alto es como que estuviera en tercer curso y del quintil más bajo es como que estuviera en sexto o quinto grado. Entonces, estos son los problemas que tiene el presidente al frente y va a ser nuestra responsabilidad dar evidencia para que tome las decisiones adecuadas, pero también estar de una forma propositiva y transparente, dando críticas constructivas para que las cosas importantes se realicen desde el primer día. Mauricio, creo que la crítica constructiva es fundamental, pero también es fundamental la acción y gestión que pueda cumplir el ciudadano. ¿Cuál debería ser el nivel de involucramiento que tenga la sociedad en su conjunto en la construcción de ese Ecuador que todos deseamos? Buen día, Carmen. Buen día, Andrés. Y un gusto compartir este espacio con Boris y Ana Patricia. Tu pregunta ha sido clave, porque muchos ecuatorianos han adoptado desde hace algún tiempo una posición cómoda, la de esperar que llegue una suerte de mesías con el gobierno de turno a solucionar todos los problemas con una varita mágica. Y es necesario recordar que en Ecuador no solo tenemos una democracia representativa, que se limita a procesos electorales cada 2 o cada 4 años, sino también una democracia participativa, en la que todos y cada uno de nosotros tenemos que estar involucrados de principio a fin mientras se realiza la gestión de lo público. Herramientas de participación ciudadana las hay, herramientas de control social son varias. En este momento lo más importante es que tengamos claro que en el contexto de este discurso de unidad mencionado por los 2 candidatos, el electo y el perdedor, tenemos que sumar esfuerzos para superar una crisis económica, una crisis laboral, una crisis social, una crisis de inseguridad que está afectando seriamente la vida diaria de todos.
Si es que esperamos y dejamos todo en manos de los políticos, no habremos logrado mucho durante estos nuevos 4 años que están a punto de iniciar. La mejor prueba de lo que puede lograr la ciudadanía, a propósito de tu introducción, Carmen, precisamente la estamos viendo ahora. Cuando, a pesar de estar en condiciones adversas y de recibir la crítica incluso de nuestros propios aliados, algunos nos aventuramos a observar lo que hacía el dichoso Consejo Transitorio y advertíamos lo que era simplemente sacar a unos para poner a otros. Las consecuencias las hemos visto en la madrugada. Tener un contralor inconstitucionalmente prorrogado en funciones o pretexto de ser subrogante, acusado de corrupción, con una orden de prisión preventiva, una imagen de un video de un contralor entrando a la unidad de flagrancia, no debe ser motivo de orgullo para ningún ecuatoriano. Y en este momento que se abre una oportunidad no solo para trabajar por el país, creo que también se abre una oportunidad para hacer las cosas en el marco del Estado de Derecho. Tenemos una Constitución que nos guste o no está vigente. Tenemos normas que nos gusten o no tienen que ser aplicadas. Dejemos de hacer actuaciones selectivas solo porque son mis amigos o solo porque son mis opositores y empecemos a construir también desde la ciudadanía la institucionalidad que a este país le hace falta. Boris, me he preguntado si la actitud de Correa y de Arauz luego de conocer el resultado de las elecciones hubiera sido igual si ganaba Arauz, es decir, esta actitud inusual de Correa de felicitar a su contendor. Pero bueno, ya esa es otra historia. Lo decía porque tú hacías referencia a esa actitud, sin duda, buena para la democracia, el reconocer ese tipo de situaciones. Pero bueno, ahora el tema es el reto de cumplir las promesas. El gobierno tiene un montón de cosas por delante y ha generado expectativa. Y él ha dicho también que espera veeduría, que la gente, que la prensa, por ejemplo, investigue, en fin, que dé seguimiento a los temas. En ese contexto, ¿cómo lograr un punto medio de hacer un seguimiento y procurar de todas maneras gobernabilidad? Tampoco queremos generar caos a propósito de presionar porque se cumplan las promesas, ¿no? Es decir, tiene que haber un punto de encuentro o un punto medio en este aspecto. El audio. Gracias, Andrés. Yo creo que la situación es tan dramática que personalmente y en un grupo de organizaciones que estamos trabajando no nos vamos a quedar de veedores. Vamos a meternos porque tenemos propuestas, porque conocemos las realidades sociales, de corrupción, económicas, y tenemos ideas. No queremos cogobernar, pero sí queremos como ciudadanía organizada decir, miren, estas cosas se saben, estas son las propuestas, esto es posible, esto no son quimeras, y a ver cómo es que logramos salir entre todos de la situación. Sería lamentable que la ciudadanía o las organizaciones nos pongamos en el plano de veedores, de juzgadores terribles, de analistas críticos, ¿no? No digo que eso deba dejarse de lado, pero también que hay que meterle el hombro a salir adelante. ¿A qué me estoy refiriendo en concreto? Hay iniciativas que hemos empujado desde distintos frentes, con Mauricio, con Ana Patricia, con otros colegas, decenas, centenas de organizaciones que estamos con esas tesis. Y hay una, por ejemplo, que es ni un paso atrás en cuestión de libertades. No podemos, por más que el régimen sea cual fuese, ir hacia atrás. Tenemos necesidad de opinar, necesidad de organizarnos, necesidad de usar todos los mecanismos que la Constitución nos da para ejercer nuestras libertades. Segundo, hay que meterle el hombro de manera urgente y desde cualquier trinchera, de cualquier posibilidad al tema de la crisis sanitaria. Si no hay un plan de vacunas organizado, si es que no apoyamos a que efectivamente se consolide un gobierno en el sector de la salud, no va a haber recuperación económica. Mis colegas economistas dicen que la principal medida económica hoy día es la vacuna, porque la gente está muriendo de hambre, los chicos no están yendo a las escuelas y eso es terriblemente crítico. Tercero, hay que ver cómo se hace con el tema del empleo y educación. Dos derechos por un lado, pero dos necesidades urgentes de la población. ¿Cómo hacemos, digo yo, ¿no?, para asegurar que el Internet
esté disponible para todo el mundo. ¿Cómo hacemos para que los profesores de las pequeñas escuelitas tengan las capacidades de dar una clase virtual mientras la situación sanitaria se resuelve? Ese es un tema de inversiones, es un tema de tecnología. Y es un tema que toda la sociedad, hay muchos de nosotros que hemos trabajado en educación y sabemos qué es lo que debería hacerse. Y una cosa que ha sido siempre preocupación de los ciudadanos, ¿no es cierto? Y que creo que hoy día nos da la oportunidad para decirlo con todas sus letras. Hay que apoyar el trabajo de las autoridades de control. Hay que ayudar firmemente, decididamente, el trabajo de la señora fiscal. Yo creo que esa es una tarea que tiene que ser empoderada. Las instituciones están para hacer eso. Caiga quien caiga. Y ahí pues hay organizaciones, ciudadanos que se han jugado, y esa es una tarea que no podemos permitir que algunas mafias que están en el país y que son nacionales e internacionales obstaculicen el trabajo de la justicia. Y ahí los ciudadanos sí tenemos que hacer manifestaciones permanentes y tenemos ideas, herramientas, formas para... Esa es la gobernanza del país. De esa manera podemos hacer. Y habrá pues que hacer las cosas que hay que hacer con el Congreso, habrá que hablar con los partidos políticos, no para hacerle la vida fácil a Lasso, sino para poder efectivamente tener un gobierno que nos ayude a todos a salir de la situación que estamos. Ana Patricia, permíteme continuar en esa misma línea e insistir, porque efectivamente me parece ideal la actitud que se propone a propósito de la participación ciudadana, pero hay un hilo fino, no sea que pueda provocar una suerte de desequilibrio social por la presión, por el hecho de exigir permanentemente. Es decir, ¿cuál sería el punto medio a propósito de lograr esa o apoyar la gobernabilidad que todos anhelamos para el país? Y evidentemente no se trata de apoyar un gobierno en principio, sino de viabilizar, pero presionar también por que se cumplan las cosas. Creo que Andrés has mencionado la palabra clave y es el punto medio. A eso es lo que yo creo debemos apuntar, sin extremos. Y ya veremos la conformación del gabinete del presidente, si es que nos da esa señal. Creo que esa va a ser una primera buena señal de que por más de que él tenga su grupo, sus asesores, su ideología, sus convicciones, que es capaz de llegar al equilibrio. Creo que eso es muy importante. Y esto aplica, Andrés, a todo. Y dependiendo de dónde estemos en el equilibrio, yo creo que nuestra actitud va a ir modificándose, ¿no es cierto? Siempre en esta línea de promover la justicia social, de promover la equidad. Y entonces, por ejemplo, hay temas complicadísimos, pero en los que yo creo que se puede llegar a un mini consenso, a unos mínimos, si es que además la ciudadanía está informada. Hay temas donde la evidencia está ahí. Por ejemplo, el tema de subsidios es altamente complicado y sensible, pero si se lo hace correctamente, si yo creo, se informa a la ciudadanía y se toman medidas de compensación o se mantiene el sistema que está ahora, pero haciéndolo con datos, esperaría yo que haya un apoyo, aunque sea difícil. El tema tributario, en el tema tributario hay que hacer grandes reformas. Este país va a llegar a un porcentaje de deuda sobre PIB del 78% muy pronto. Y eso quiere decir que para poder financiar lo mínimo que necesita la política pública, se necesitan hacer reformas tributarias. Quisiera yo ver que esas reformas sean de manera progresiva y que afecten menos a los que menos tienen. Pero ahí se pueden llegar a consensos. Se habla ahora ya no como el extremo. Yo he hablado aquí antes de, por ejemplo, analicemos qué significaría un impuesto al patrimonio, tal vez temporal, cosa que parecía una locura cuando la mencionaba aquí hace años, pero que ahora la misma OSD, el mismo FMI, el mismo BID, dicen analícenla, no es la panacea, pero analícenla. En el tema laboral, nosotros hicimos un estudio con más de 15 grupos focales y hay una coincidencia en que el sistema laboral del Ecuador es rígido, es decir, se necesita unas reformas laborales que permitan además atender la nueva economía. Esta reforma laboral nuevamente, sin irnos a los extremos, Andrés, sin dejar de lado todos los derechos de los trabajadores, pero que sí esté lista para la nueva economía y sobre todo para una economía en la que hay 50% de informalidad. Desde Grupo Faro hicimos un estudio y los trabajadores en Quito hicimos una muestra representativa que trabajan en la informalidad, trabajan 51 horas a la semana,
51 horas y reciben $151 y no han recibido en su mayoría el bono de protección. Entonces, creo que hay grandes temas, el de seguridad social, es decir, hay grandes temas complejos que necesitan medidas duras que van a golpear al Ecuador, pero en el que yo creo que estamos ahí para decir la verdad, para apoyar esas medidas duras del gobierno si es que las tomase, siempre y cuando sean basadas en evidencia, no estén en los extremos y protejan sobre todo a los más vulnerables. Y en esa senda, aunque nos cueste, aunque sea difícil, aunque un gobierno políticamente no le convenga, estamos ahí para proteger esas medidas si es que están encaminadas a un desarrollo más de largo plazo para el Ecuador. Mauricio, aunque el presidente electo no dio detalles, adelantó que efectivamente iba a haber en su gabinete nombres tal vez inusuales a propósito de considerar personas que no estuviesen en el inmediato círculo político del candidato Lasso, es decir, que va a buscar nombres diferentes a lo que uno esperaría. Eso podría ser una señal de lo que estaba diciendo Ana Patricia, ¿no? Y por otro lado, también se dice que para lograr esa gobernabilidad podría apoyar, por ejemplo, en la Asamblea Nacional la elección de un presidente de Pachacuti, también la cosa que sería inusual, es decir, que un gobierno de derecha finalmente apoye un candidato de esas características. Es decir, serían gestos que hablan de que estamos en un momento diferente y por lo tanto hay que romper esquemas. Creo que lo primero, y muy bien señalado por ti, Andrés, es el mensaje que puede transmitir el presidente de la República una vez conforme su gabinete. No se trata de poner a los mejores amigos, ni se trata de repartir los cargos en función de tu organización política. 14 años ya vimos incluso ese bendito juego del baile de las idas, en el que al ministro de Gobierno lo pasabas de Energía, al ministro de Energía lo pasabas a la Secretaría General y de la Secretaría General terminaba de embajador. Seguías con un círculo cerrado de gente en la que, entre comillas, tú confiabas para que sin ni siquiera conocimientos técnicos ni experiencia en el área a abordar, entre a ser tu representante. Frente al Ministerio de Educación, gente que no entendía de educación, frente al Ministerio de Energía, gente que no entendía de energía. Eso no podemos permitir en estos 4 años, Andrés. Ojalá haya, como digo, una señal clara de apertura a la unidad, y ya no a la unidad política únicamente, sino a la unidad de la ciudadanía, poniendo en esos puestos que son claves para superar la crisis a personas por sus conocimientos, su formación y su experiencia, más allá de su membrete político, por supuesto. Tendrán que tener alguna afinidad con el presidente, recordemos que su equipo, pero no hay que quedarse únicamente en esa burbuja que precisamente es la que le dio un mal resultado durante la primera vuelta al señor Lasso. En segundo punto, tú mencionas otro tema que lo vamos a ver en cuestión de un mes. La elección de las autoridades de la Asamblea Nacional. El día 14 de mayo, como ustedes saben, se instalará la sesión preliminar, la primera sesión de la Asamblea Nacional, con 3 personas dirigiéndola. Los 3 asambleístas más votados, Pierina Correa, Salvador Quispe y Vilma Andrade, para designar a los miembros del CAL y dar forma a lo que será la Asamblea durante los próximos 2 años. Más allá de un mensaje derecha e izquierda, o derecha o izquierda, el punto de partida es un reconocimiento a que la organización política que accede al Ejecutivo no tiene ni el 10% de representación en la Asamblea para tener una bancada propia. Son 12 legisladores de 137 los que pertenecen a Creo. Ya el día de ayer escuchábamos que vuelven a las conversaciones y a los acuerdos con el Partido Social Cristiano para crear un bloque que podría tener 31 legisladores. Pero aún estos son insuficientes para poder hacer algo interior de la Asamblea Nacional. Con eso, ni siquiera puedes lograr la mayoría simple en una sesión instalada con la mayoría mínima de miembros de la Asamblea. Vas a tener que sentarte a conversar con Pachacutic, con la Izquierda Democrática, con el propio bloque correísta y hasta con aquellos 13 legisladores que quedan fluctuando por haber llegado por movimientos locales o partidos y movimientos pequeños. ¿Qué oportunidad tiene la Asamblea, al igual que el presidente con el gabinete, de formar un CAL que no sea producto de una aplanadora, de una componenda o de un amarre? No se trata de que porque yo fui el más votado me merezco la presidencia de la Asamblea. Eso estaba en la Constitución del 98, la vigente no existe más. Hay que poner ahí a una persona
en función del consenso, pueda viabilizar las acciones urgentes que tiene la Asamblea, no solo en cuanto a retos pendientes que deja esta, sino en todo lo que vendrá para tratar de dar forma a la política y al gobierno del señor Lasso. Si Salvador Quispe es esa autoridad, en buena hora, que presida la Asamblea. Pero si no lo es, que dejando por un momento de lado los intereses particulares, al menos para la conformación del CAL, las organizaciones políticas entren en conciencia de que el país no necesita más repartos y más negociaciones por debajo de la mesa. Que se conforme la Asamblea Nacional por estos 2 primeros años de la mejor manera posible para recuperar esa credibilidad y esa confianza que hoy día está en los suelos. Bien, muchas gracias a nuestros invitados, 7:34. Creo que nos queda muchísimo por hacer y gracias a ustedes que a través de las organizaciones justamente convocan a la ciudadanía a estos espacios de reflexión necesarios para fortalecer la democracia en el país. Hoy más que nunca los ecuatorianos debemos asumir ese rol protagónico. No dejar hacer, como decía Mauricio Alarcón hace un momento. Debemos asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos. Boris, muy gentil por habernos acompañado. Ana Patricia, muchas gracias por haber estado con nosotros y gracias a Mauricio Alarcón.